tardes, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Mateo 24, ¿sí? Vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda del Señor, hablando sobre Israel en la profecía bíblica, específicamente en Mateo 24. Mientras buscan ahí el Evangelio de Mateo, es muy importante, hermanos, siempre recordar y afirmar como convicción que en Mateo 24 y obviamente en los evangelios sinópticos, Marcos capítulo 13, Lucas 21, no aparece la iglesia, ¿ya? Y esto es muy importante porque hoy día se está pretendiendo decir que la iglesia va a pasar un tiempo de juicio, ¿cierto? Un tiempo que se... Muy amable mi hermano, gracias. Vamos a aprovechar al tiro, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? Permiso. Uy, taladita está buena. De las vertientes. ¿Ah? Bueno, hermano, hoy día se está diciendo que la iglesia va a pasar el tiempo de la gran tribulación. No solamente hoy día, yo lo vengo escuchando de muchos años, pero hoy día, como hay una especie de recatolización del evangelio, todo apunta a que nosotros nos debemos salvar por obras, por mérito. Entonces, ¿qué mejor que pasar un tiempo en que ahí se verá la fe de cada uno, ¿cierto? Y los que lleguen hasta el fin, con lo que vamos a leer en Mateo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿ya? Entonces es una salvación por obras, una salvación por perseverar. Y hay otros pasajes también que se agregan ahí. Entonces, esa es la idea de estudiar este tema, Israel en Mateo 24, que es como la madre de esta profecía del Nuevo Testamento, en comparación, ya lo decía, con Marcos 13, Lucas 21, que vamos a estar siempre viendo uno que otro texto ahí. Y vamos a descubrir que la tónica de la advertencia del Señor es para un pueblo específico. Ya lo hemos estado hablando. Quiero hacer este repaso para ver si vamos capturando más o menos la tónica y la base de este estudio. No podríamos aplicarlo a la iglesia, primero, si el inicio de esta profecía, ¿cierto?, comienza con la mención de un edificio específico, ¿cierto? ¿Y ese edificio cuál es? Es el templo. Y ese templo debe estar ubicado en un lugar específico. En el tiempo de Jesús estaba ubicado allí, en Jerusalén, no en otra parte. Y si usted va a las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, ahí aparecen juntitos esos dos conceptos. La ciudad, ¿y qué más? Y el santuario, ¿sí? La ciudad, Israel, el santuario, el templo. No hay cómo aplicarlo a la iglesia a menos que es lo que hicieron los, comillas, mal llamados padres de la iglesia, a partir principalmente del siglo IV, espiritualizar todo esto y decir que el templo de Jerusalén somos nosotros mismos, ¿ya? Y tomarse de Pablo que dice, ¿no es cierto? Pablo dice que cada uno, y lo dice, ¿eh?, es templo del Espíritu Santo, y eso es verdad. Pero no somos el templo de Jerusalén. Entonces ellos dicen, en esta idea alegórica, que suena muy poética, muy atractiva también, muy profunda, cuando el Señor vino a revelar, dicen ellos, todas estas cosas y cumplir todas estas profecías, nosotros pasamos a ser esa tierra amada, pasamos a ser Israel espiritual, Jerusalén espiritual, y pasamos a ser el templo en el cual mora para siempre el Señor. Entonces de esa manera se anuló, en realidad se dejó obsoleto a este pueblo llamado Israel, y por supuesto que toda la profecía bíblica no tenía ningún sentido seguirla observando. Entonces ellos llegan a decir, por ejemplo, una de las cosas que son tan inconsistentes, en que el Apocalipsis es un relato, es muy técnico lo que ellos usan, de paralelismo progresivo. Ese es un concepto de retórica y de análisis literario. Ellos dicen que usted tiene que leer eso no en una idea profética que se proyecta hacia adelante, sino que es una enseñanza que nos permite vivir la vida en el presente. Por lo tanto, ellos dicen no hay que, digamos, darle tanta importancia a la profecía bíblica. Y por eso que la han categorizado, ¿cierto? Lo hemos dicho varias veces, en el tercer nivel de importancia, imagínense. Hoy día es verdad lo que está pasando. Hoy día la iglesia ya no habla de profecía, porque ya ha sido instruida por los líderes de que la profecía no es importante. Y menos van a hablar de Israel, porque ellos ya tienen la concepción de que Israel ha sido desechado.
Entonces, todos estos pasajes de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, hablan de los creyentes del pueblo de Dios. Y nosotros pasaremos, dicen ellos, por un tiempo de juicio. Entonces, como lo decíamos en alguna oportunidad, esta enseñanza de la gran tribulación, como la vamos a leer ahí, Mateo 24, no parte aquí en Mateo 24, sino que parte desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿se acuerda que decía? Capítulo 30, versículo 7, tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, para Israel. No es para cualquiera, es para un pueblo específico principalmente. Y es lo mismo que dice, ¿no es cierto?, el resto de las Escrituras en un tiempo de juicio, el día del Señor temible, terrible, día de lamento, día en que se sonará la trompeta, ¿cierto? Día de juicio, día de nublado, dice el profeta Sofonía. Entonces, es un tiempo de castigo. Y usted se ha preguntado alguna vez, mi hermano, antes de ir al pasaje, esto es bueno como preliminar, ¿qué castigo pendiente tenemos nosotros si estamos en Cristo? ¿Se ha preguntado eso? Fíjese que con el tiempo uno le va tomando el peso a esta falsa enseñanza de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en el sentido de que altera las bases de la doctrina de la salvación. Porque toda la penalidad del pecado ya ha sido tratada, ¿cierto?, pagada por Cristo ahí en la cruz. Entonces usted pregúntese, ¿qué sentido tiene que la iglesia pase un tiempo de castigo? Yo siempre cito este pasaje como uno de los tantos, Romanos 8.1, ¿cierto? Ninguna, dice, ahora pues, ninguna condenación hay, y mire los verbos, no dice habrá, hay presente para los que están presentes también, en Cristo Jesús. Ese es un tremendo privilegio, hermano. Por lo tanto, se cae esa doctrina. Hay algunos doctores, ¿no es cierto?, que por ahí con kipá en la cabeza están enseñando que sí, vamos a pasar al menos parte de la tribulación. Y a la gente le gusta escuchar eso. Y le gusta porque le gustan los méritos, le gusta salvarse por méritos. Nadie quisiera salvarse por gracia. La gratuidad es rechazada por el hombre. ¿Cómo que es tan fácil? No, pues hay que pasar un tiempo de juicio y ahí se ven como decimos en Chile, ahí se ven los gallos. ¿Ya? Y el mismo que lo dice, ¿no es cierto?, se siente un gallo. ¿Ya? Yo la voy a pasar porque yo soy un creyente. Qué terrible, qué orgullo, qué altanería delante de un Dios que mandó a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera, quien no nos puso para juicio, para ira, sino para alcanzar salvación. Por lo tanto, Mateo 24 nos habla de un pueblo específico, en un tiempo específico, donde el escenario, lo voy a decir de esa forma, es una ciudad puntual, se llama Jerusalén, y un edificio puntual se llama el templo, el santuario. Si eso lo eliminamos, no tendría ningún sentido lo que vamos a leer más adelante, cuando habla el Señor, el propio Señor, cuando veáis, ¿se acuerda? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué sentido tiene esa profecía para la iglesia? ¿Cómo puede haber abominación desoladora en un creyente? Eso los padres de la iglesia nunca lo explicaron. Y algunos lo interpretaron como una profecía pasada en la destrucción del templo, años 70, donde no se produjo una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas, o de el afamado Antíoco IV, ese general seleucida, ¿no es cierto?, que invadió Israel y estableció un culto pagano ahí, precisamente en el templo en Jerusalén. Eso no ocurrió con las legiones romanas ni con el general Tito. Por lo tanto, es mentirle al pueblo de Dios sobre una falsa profecía. Esta profecía tiene relación con un pueblo, con una ciudad y con un edificio. Muy bien. La semana pasada, cuando se nos cortó el internet, ¿cierto? Se cortó la conexión y quedamos por ahí pendientes. Estuvimos tratando aquí en Mateo 24, principalmente el versículo 4 y 5, que nos da la directriz para estudiar todo esto, hermano. Es muy importante. Dice Mateo 24, 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, no dice pocos, dice muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y esto no solamente lo dice así, por ejemplo, lo dice allí en ese pasaje, por ejemplo, en el versículo 11, lea usted, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, que dice, a muchos nuevamente. Por ejemplo, en el versículo 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 25, ya os lo he dicho antes. Qué interesante esto, porque el Señor les advertía con anticipación lo que iba a ocurrir. Yo no dejo de pensar en esto, de reflexionar y de darle gracias al Señor porque Él nos ha anticipado desde antes todo lo que va a ocurrir. Imagínense ustedes un diario, así, tal cual, un periódico, con noticias del mañana. Suena absurdo. Imagínense usted va al kiosquito ahí a la tienda y le dice a la señora María, no sé, póngale un nombre que quiera, ¿no? Véndame el diario de 20 años después. Es ridículo lo que estoy diciendo. Pero la profecía bíblica es noticia por cumplirse, hermanos. Es historia por cumplirse. Tenemos la convicción de que esto es así. Eso es muy importante y hay que cultivarlo como iglesia local y al hermano que se le cruce por el camino empaparlo de esto. Porque la iglesia hoy día está tan aterrizada que está ungiendo políticos, ¿ya? Y pensando que con los políticos va a llegar al poder la iglesia. Mire qué barbaridad lo que está ocurriendo, guiñándole los ojos a los políticos. Y todos sabemos que es así. Pero la iglesia de Cristo es embajadora de Cristo. Y no está a la ciega, tiene luz, tiene una palabra profética segura y una noticia que se va a cumplir muy, pero muy pronto, mis hermanos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre el engaño, porque esa es la base para entender todo esto. Cosas que parecen verdad, pero no lo son. Es la base del engaño, es la base de concebir un falso Cristo, una falsa persona del Mesías prometido. El no reconocer a Cristo, el verdadero, es precisamente el engaño del tiempo final. Entonces Jesús advierte, no solamente a sus discípulos que le estaban preguntando 3 preguntas en una. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo será destruido? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin del mundo? 3 cosas que una ya ocurrió y las 2 que van a ocurrir. Una que ocurrió, ¿cuál? La destrucción del templo. Efectivamente se destruyó, y eso es historia, el año 70 de nuestra era, de la era de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen que cumplirse 2, ¿no es cierto?, eventos que todavía no son cumplidos. La segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Porque este mundo, como lo vemos, tiene su fin. Así que nosotros no tenemos que enamorarnos tanto de este mundo, hermano, porque el Señor va a poner fin, va a caducar este sistema y va a dar paso a un nuevo siglo, a una nueva era, como se dice. No me gusta mucho el término porque está asociado con lo místico, pero una nueva etapa en la historia hasta que entremos, ¿cierto?, a la eternidad para siempre jamás. Qué maravilloso eso, hermano. ¿Algún día te has preguntado? Todos los días felices, hermano, imagínense. Nunca más una tristeza, algo que opaque tu felicidad. Estábamos hablando de los dolores de cabeza, de repente usted está re bien y se le pasa un pensamiento fugaz, negativo, preocupación y le empiezan las jaquecas. Eso nunca más va a ocurrir. Va a ser maravilloso. Por lo tanto, es muy importante esto, partir de la base, hermano, de que este recorrido tiene que ver primeramente con reconocer al verdadero Mesías y descubrir el engaño, la base del engaño, la base de lo que parece verdad, pero no lo es. Entonces, veíamos cómo el Señor, no lo voy a citar nuevamente, sino que recordarlo nomás, Él le decía a los judíos, yo que vengo en nombre de mi Padre, no me oís, pero otro que va a venir en su propio nombre, a ese oiréis. Una alusión que está ahí como tímidamente descubierta, escrita en un pasajito chiquitito, ¿no es cierto? Juan capítulo 5, verso 43, que nos habla de la tremenda profecía de un falso Cristo que ha de venir. Y cuando hablamos de falso Cristo, no hablamos de los tantos falsos Cristos que han aparecido en la historia.
sino que un falso Cristo que va a tener poder. Y lo leíamos la semana pasada, según lo que Pablo advierte a los tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poderes, con milagros, con prodigios, mentirosos, y que engañará a mucha gente. Saben, hermanos, a veces yo me pongo a pensar que aquí cuando venga el arrebatamiento de la iglesia van a quedar muchos, comillas, cristianos, al menos profesantes. Todas las iglesias oficiales que estuvieron coqueteando con el Estado, la política, etcétera, se van a quedar aquí. Ellos no fueron regenerados. No podemos individualizar este sí, este no, solamente Dios lo sabe. Los que vamos a desaparecer no vamos a ser los mejores, sino los que creímos al Salvador a través de la Escritura. Los que creímos que somos tan pecadores que no podemos salvarnos por obras y estamos, ¿no es cierto?, puestos en Cristo. Pero va a quedar una institución aquí. ¿Qué explicación van a dar ellos cuando hayan desaparecidos en el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, ellos van a seguir su curso y van a recibir con palmas a este Mesías que va a poner en orden aparentemente todas las cosas. Imagínense ahora mismo cuando aparece por ahí un presidente o un político con pasta de Mesías, la gente lo sigue, incluyendo la iglesia evangélica. Ahí va atrasito de aquel líder, porque le está ofreciendo paz y seguridad y tranquilidad, prosperidad, y que el evangelio se va a propagar por todo el mundo. Imagínense cuando venga el verdadero, mire, parece una contradicción, el verdadero anticristo. Entonces, yo quiero que vamos en esta tarde, hermano, a descubrir esto primero viendo lo que dice Primera de Juan. Precisamente Juan es el que escribió lo que dijo el Salvador: cuando venga otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Y fue Juan el que recibió la revelación del Apocalipsis, ni más ni menos. Y fue Juan el que escribió esto aquí en Primera de Juan, capítulo número 2, por favor, versículo 18. Dice así todo esto, es muy interesante. Hijitos, con qué ternura se dirige se le dice, ¿cierto?, el apóstol del amor. Hijitos, ya es el último tiempo. Esto en el original dice, literalmente, esta es la última hora. Nosotros estamos en el descuento final. ¿ya? Esta es la última hora. Ya estamos transitando la última recta. Y usted diga, bueno, han pasado 2000 años y todas las cosas siguen igual. Eso lo advirtió Pedro, ¿cierto? Los burladores, los escarnecedores dirán, mira, ha pasado todo tiempo, han muerto tus padres y todo sigue igual. Pero estos ignoran, dice el Señor a través de Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día, o un día 1000 años. ¿ya? Así que no debemos subestimar el tiempo que ha pasado con el cumplimiento que va a ser exacto y va a ser fiel al texto de la profecía bíblica. Entonces dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, singular, note, el anticristo viene. Esto es interesante, esta expresión, vosotros oísteis, es decir, se les enseñaba esto. Lo que hoy día no ocurre. ¿Ustedes creen, por ejemplo, la otra vez hablábamos con las maestras un poquito, que coincide que es mi esposa y mi hija, pero son las maestras de la iglesia, coincide. Y tuvimos reunión con las maestras. y hablábamos de los niños, cómo ellos aprenden todo esto. ¿Por qué? Porque se les habla de esto. Y yo con lástima veo que en otros lugares, siempre digo esta frase sin ser presumido, que los niños no se les habla de esto. No se les habla a los adultos, menos a los niños. No se les habla que tenemos una esperanza venidera. No se les habla de la venida de Cristo. No se les habla del engaño. No se les advierte, por ejemplo, de lo satánico que es esta sociedad, de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? O de las cosas que parecen inofensivas y no lo son. Como, por ejemplo, la próxima celebración de Halloween que ya se institucionalizó aquí en el país, ¿cierto? Entonces nuestros niños, gracias al Señor y honramos al Señor por eso, están creciendo en una iglesia donde se les informa esto. Entonces el apóstol Juan le dice a los destinatarios de su epístola, ¿oíste qué fue dicho? Es decir, se les enseñaba, se les hablaba de esto.
el anticristo viene. Pero agrega algo. Así ahora han surgido muchos, ahí está la pluralidad de esto, muchos anticristos. Hay que diferenciar el anticristo de manera particular y singular, el profético, con los muchos anticristos que han aparecido en la historia. Por ejemplo, el mismo Antíoco es un tipo de anticristo, pero no es el anticristo. El mismo sistema papal, ¿cierto? El papado romano, ¿cierto? Ellos mismos, ni siquiera una calumnia, ellos se determinan, se autoproclaman como vicario de Cristo, que es un eufemismo de anticristo. Si la palabra anti significa vicario, es decir, en lugar de. Cuando venía el Papa Juan Pablo II aquí se le decía, el vicario de Cristo, mensajero de la vida, peregrino de la paz. ¿Se acuerda la canción que se la sabe un pedacito? No. Hace tiempo que no decía eso. Y venía este hombre y la gente lo recibía como el representante de Cristo. Ese es un anticristo. Porque anticristo no significa, y esto es importante almacenarlo, no significa necesariamente alguien que habla en contra de Cristo. Porque ahí no habría engaño. Dicho muy de paréntesis, todos nos enteramos de unos satánicos que quieren legalizarse aquí en Chile. Entonces, los evangélicos ya rasgando vestidura, qué terrible. ¿Y qué? Si el Satanás ya está instalado en la propia iglesia. Y eso no lo detectamos. Pero que unos locos satánicos quieran legalizarse, eso no es engañoso, eso es evidente. ¿Se entiende, no? Ellos hablan en contra de Cristo, en contra de la Biblia, y razones tendrán. Pero lo peligroso es cuando el anticristo hable de Cristo, hable maravillas del Dios de Israel, siendo que es parte del engaño final. La semana pasada, no sé si usted se acuerda, citábamos Colosenses, cuando dice Colosenses 2:8, mirad, las mismas palabras del Maestro citaba el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofía primero. La filosofía hoy día está reinando las cabezas de los predicadores de la actualidad. Citan y citan filósofos y eso les eleva, ¿no es cierto?, el ego porque, oye, ¿qué sabe este hombre? Conoce tantos hombres del intelectualismo universal. Pamplinas, no sirve para nada eso. Filosofía y ¿qué más? Huecas, vacías, huecas sutilezas. No se discierne fácilmente, no se detecta fácilmente. Es como el billete falso, es muy similar a la verdad. Muy similar al verdadero. Entonces, anticristo significa no necesariamente en contra de Cristo, sino que en lugar de Cristo. Muchos se han presentado como Cristo, han enseñado a Cristo, han presentado la figura de Cristo sin ser el Cristo verdadero. Y podríamos hacer un recorrido enorme, hermano. Solamente me voy a ceñir a dos facciones. Unos que ponen a Cristo como un bebé en los brazos de una mujer. Incompetente porque la que lleva a cabo el inicio de una supuesta salvación es su madre, no es Cristo. Me refiero al catolicismo romano, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Acuérdense ustedes que esto es extraído, es un lastre que se extrae de la antigua Babilonia, por eso se le llama la Babel, ¿no es cierto?, que es una religión misterio, falsa, engañosa, pero muy atractiva para el resto de las iglesias, por eso que se disfrazan igual que ella, con los mismos templos, los mismos colores, la misma estructura piramidal, terrible, ¿no? Pero ese Cristo no es el verdadero. Por más que canten de Cristo y hagan alabanza, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, la salvación de ellos es un falso Cristo. Esa es la primera facción. La segunda es este Cristo místico. Este Cristo que está a la par, ¿cierto? A la par con tantos iluminados, que la otra vez hablábamos de eso, Illuminati, iluminado, como Buda, como Confucio, como Zoroastro, como tantos otros de las filosofías chinas, ¿cierto? Y se ha creado una imagen a la par con ellos. Ese tampoco es el Cristo, no lo creáis. ¿Y para qué seguir agregando? Usted los conoce bien. El Cristo de los testigos de Jehová, el Cristo de los mormones, y en fin, falsos Cristos. Pero yo quiero quedarme acá en el análisis, hermano, porque la base del engaño es no reconocer al verdadero Cristo, al verdadero Mesías, el Mesías prometido.
el anticristo viene, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, el Señor trató de diablo a Judas. Estuvo entre ellos, pero salió desde ellos, desde el círculo íntimo de ellos, porque no era de ellos. Lo que tienes que hacer es lo más pronto, le dijo el Señor. Y el diablo entró en él, dice la Escritura, y hizo lo que tenía que hacer. No lo que quería hacer, lo que tenía que hacer, ¿cierto? Judas me refiero, ¿cierto? De la misma manera, muchos han salido de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, porque no eran. Tenían que salir, la apostasía, lo que se conoce como apostasía, es decir, abandonan la verdadera fe, abandonan los principios del Evangelio y lo peor, abandonan los principios de quién es el verdadero Cristo. Dios hecho carne, Salvador del mundo. Fíjese que esto tiene que ver con lo que Juan defiende en sus epístolas, principalmente la encarnación del Hijo. En ese tiempo se negaba de que el Hijo de Dios había venido en carne. Los judíos, hermanos, no reconocieron al Mesías. Lo leíamos la semana pasada, Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, el Hijo de Dios vino por primera vez y murió por su pueblo, ascendió a los cielos, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando lugar para nosotros, pero también abogando por nosotros e intercediendo por nosotros, y muy pronto viene por nosotros, ¿ya? Pero el Señor va a volver por segunda vez, pero para los judíos es su primera venida. ¿Se entiende, cierto? Por eso que es muy importante entender Mateo 24, que apunta a la primera venida de Cristo para los judíos, para nosotros ciertamente la segunda, pero para ellos es el Mesías prometido. Un Mesías que va a venir a reinar, y eso se va a cumplir con su segunda venida. Entonces, cuando dice acá el apóstol Juan que algunos salieron de nosotros y no eran de nosotros, está refiriéndose a aquellos que negaban que realmente el Mesías había venido en carne. Juan decía en esta primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Me faltó el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estoy leyendo al revés, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, el testimonio que está dando Juan, lo que hemos contemplado, y aquí hay algo muy importante, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está aludiendo a la carne del Hijo de Dios, a su encarnación. No es un asunto místico. El Hijo se encarnó. Si Él no se encarna, no hay salvación. Pablo llegó a decir: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Note lo que dice aquí, primera de Juan. De hecho, dicho de paso, es el único que habla de anticristo, es Juan, no hay otro. Pablo le menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cierto? Juan es el único que habla de este personaje, que es el mismo, como anticristo, el que se hace pasar por Cristo, es el falso Mesías. Capítulo 4, por favor, de Juan. Mire lo que dice, muy importante respecto a esta base del engaño. La primera epístola, estamos en la primera epístola, capítulo 4 ahora, perdón. Ahí mismo en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora les llama amados, ¿cierto? Esto es interesante, no creáis a todo espíritu. Yo hoy día lo que veo en la iglesia evangélica, uno observa, porque hay que tener un espíritu crítico también, pues hermano, si uno no puede tragarse todas las cosas.
La Biblia nos llama, Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo. Uno tiene que ponerlo en la observación, no porque diga aleluya y gloria a Dios, va a ser del Señor. Si Satanás también habla de la Escritura. Entonces, no creáis a todo espíritu. Espíritu es la idea de lo que sale de cualquier maestro o profeta, ¿cierto? En el tiempo bíblico era profeta que anunciaba cosas que no estaban escritas, pero ahora usan la palabra para torcerla y engañar a los oyentes. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tiene que probar esos espíritus, esas enseñanzas. Y Satanás es tan astuto, el Señor lo reprenda. Pero nos mete esa chiva, ¿cierto? Le llamamos chiva, esa muletilla falsa, cínica, de no hay que juzgar, dicen. Y los propios hermanos de iglesia dicen, ¿usted quién es para juzgar? Es que no es que lo que eres tú o soy yo, es el deber que tenemos de juzgar todas las cosas. Pablo dice que el espiritual todo lo juzga, es decir, todo lo separa, lo discierne, separa lo bueno de lo malo, es decir, separa la luz de las tinieblas y deja ver solamente lo que es de la luz del Señor. Pero hoy día nadie quiere hacer eso porque, no, ¿quiénes somos para juzgar? No tiene nada que ver una cosa con otra. Tú no puedes condenar a tu hermano, no nos podemos condenar unos a otros, pero tenemos el deber de juzgar los espíritus, es decir, las enseñanzas, la intención con la que se enseña tal o cual cosa. No solamente un derecho, es un deber, hermano. Y lo dice aquí, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y la razón es la misma que decía el Señor, porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que una de las cosas que siempre me llama la atención es la proporción. Si usted lee atentamente desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo, usted va a descubrir que siempre el camino del error estuvo en los muchos, estuvo en las mayorías. Siempre las mayorías estuvieron equivocadas. En algún momento le van a decir, oye, ¿en tu iglesia cuántos miembros son? Pues nosotros somos miles. Una vez nos decía una persona, nosotros tenemos iglesia incluso en otras partes del mundo. Somos miles. ¿Y a mí qué? Le dirá usted. ¿Cierto? Bueno, es que ese orgullo a mí me suena como el orgullo mundano de la empresa cuando dicen, nosotros tenemos filiales, tenemos un CEO. ¿Conoce el CEO? No CEBO, CEO. El encargado de la región, ahora le llaman CEO, mire que suena bonito. ¿Ya? El CEO, ¿no? El CEO nuestro, el CEO que se llama, está ahí en Brasil, tenemos un CEO. ¿Ya? La iglesia está igual, mundana, organizándose igual que el mundo. Entonces usted dirá, de repente uno dice, oye, somos tan poquitos en realidad, no estaremos equivocados. Lo que tienen que afirmar tus convicciones y las mías no es la mayoría, es la Escritura. Y eso es un ejercicio que debemos cultivar inclusive en nuestros pequeños. Yo me gozo aquí hay un pequeñito, no voy a decir el nombre para que su papá ahí no se exalten en sobremanera. Pero ya quería indagar sobre los libros apócrifos. Está avanzado este pequeñito, espérate, ándate con calma. Entonces, eso es un privilegio, que nuestros niños estén de alguna manera alertados en el mundo que vivimos. Entonces dice acá, muchos falsos profetas han salido por el mundo, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí hay una base para saber que nosotros estamos en el camino correcto. Confesamos que Jesús es Dios hecho carne. Él murió en la carne para condenar el pecado en la carne. Y no hay salvación fuera de Cristo. A veces quizás te han dicho a ti, tú eres muy fariseo, que la pura Biblia, no le das libertad al Espíritu. A mí me lo han dicho. Esa es una expresión muy usada por estos movimientos liberales que han metido el mundo en la iglesia, ¿ya? Para cautivar a multitud, y por eso que tienen grandes muchedumbres que los siguen a estos señores. Porque el mundo está metido adentro. Usted entra y no sabe si está en un concierto de, no sé, de Luis Miguel o está en la iglesia. Con luces, con gritos, con sensualidad, hasta con un street center, ¿no es cierto?, que lo veíamos.
el pastor Chaparro, con nombre y apellido, ¿no es cierto? Tiene un street center con tiendas, con comida rápida. Es decir, tiene un negocio montado en nombre de Cristo. Él va a tener que dar cuenta delante no sé dónde, del trono blanco. Dios lo sabe, no lo voy a juzgar yo. Pero eso no es el camino verdadero. Entonces, qué importante esto, anunciar y advertir. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿qué duda tendríamos nosotros de que somos de Dios si confesamos y creemos desde nuestro corazón que Jesús vino, se hizo carne y murió por nosotros? Esa es tranquilidad a nuestra alma. Verso 3, versículo 3, está bien. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Ahí está, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Note que esto es doctrina, ¿se fija? Es decir, los destinatarios de esta carta, según Juan lo que está escribiendo, habían sido instruidos de que el anticristo venía. Pero hoy día se dice insolentemente, no te preocupes de eso. Esas personas están equivocadas, nos están engañando. Nos quieren cerrar la luz de las profecías bíblicas para que nos perdamos en la noche igual que ellos. Tengamos cuidado, hermano. Parece majadero lo que siempre insisto, pero esos son los tiempos que vivimos. ¿Y qué más dice? Y que ahora ya está en el mundo el espíritu del anticristo, por supuesto. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomia, de irse en contra de Dios. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los del mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí está hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en la iglesia, versus un mundo que está bajo el maligno, que lo dice el propio Juan, ahí en el capítulo 5, verso 19. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Suena, pero tajante, ¿eh? Cuando usted se encuentra con alguien que, lo decía nuestro hermano la otra vez, todos se proclaman yo soy evangélico. Y su vida, su vocabulario, su manera de ser, no proyecta de que es un creyente, de ninguna forma. Y usted le habla de la verdad y no le oye. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el tal solamente tiene una idea nominal. Está en la esfera del engaño. Cree ser salvo y no lo es. Porque la religión eso es lo que ha hecho. Ha hecho creer a personas que son salvos sin serla. Esa es la esencia del error. Entonces yo quiero aquí comentar lo siguiente. Es muy interesante esta palabra que usa Juan, ellos, que se distingue de nosotros. Cuando uno habla de ellos y nosotros. No significa ellos malos, nosotros buenos, no. Ellos no son salvos, nosotros sí. ¿Y qué significa? Que nosotros hemos sido salvos por pura gracia. Y nosotros podríamos estar en el grupo de ellos. Pero el Señor quiso sacarnos del grupo de ellos y ponernos en el grupo de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, bueno, hay varios pasajes, ¿eh? Pero hay uno que advierte del día del Señor, que es otro tema que está también muy deteriorado como profecía bíblica. Cuando Pablo le enseña a los tesalonicenses acerca del día del Señor, y dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, dice, no sobre nosotros, destrucción repentina. Si eso no lo descubrimos, vamos a estar perdidos. Nosotros no somos de ellos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, lo dice el autor de Hebreos, sino de los que tienen fe, ¿cierto?, para preservación del alma. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, y Juan lo presenta aquí. Nosotros somos de Dios y los que son de Dios nos oyen.
Entonces, no tenemos que nosotros mirar tanto la cantidad para decir cuántos nos oyen, cuántos no. Lo que debemos procurar hacer, hermanos, con la ayuda del Señor, ya estamos en los últimos minutos, es procurar presentar fielmente lo que la Biblia dice. Antes de terminar en esta noche, introduzcamos, yo diría, un pasaje paralelo a Mateo 24, al menos los versículos que estamos viendo, y lo vamos a ver ya, Dios mediante, en la próxima reunión. Apocalipsis capítulo 6, por favor. Dice así, Apocalipsis capítulo número 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjese que esto lleva un paralelo estrecho con Mateo 24, que lo hemos leído, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Hay un paralelo entre Mateo 24, 4 al 5, a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos vamos a hacer la pregunta, no vamos a ahondar mucho porque el tiempo se nos fue. ¿Quién es este caballo blanco y el jinete que lo monta? Entonces, permítame citar, porque por eso, cuando alguien es discípulo nuevo y me dice, ¿qué libro me conviene leer para esto y para aquello? Primero la Biblia. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Y después piensa en su biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca se lo va a llevar quizá a qué mundo. Mire, yo le voy a citar 2 autores. Por ejemplo, Henry Halley, no sé si lo conoce usted, él es un famoso, cierto, teólogo que escribió el famoso Compendio Manual de la Biblia. Respecto a este primer sello dice lo siguiente, ponga atención, el caballo blanco. Mire cómo responde. Según algunos, esto representa a Cristo al iniciarse su carrera triunfal. Según otros, el comienzo del reino del anticristo al tiempo del fin. Para otros es un símbolo de la prosperidad triunfante del Imperio Romano, la potencia mundial bajo el cual la Iglesia inició su carrera. Citan a Gibbon, quien llama los reinos de los 5 emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, del año 95 al año 180 después de Cristo. Así pues, cuando Juan escribía, el Imperio Romano entraba en su edad de oro, en que su poderío alcanzó su mayor extensión y la paz universal prevaleció dentro de sus fronteras. Yo me pregunto, bueno, ¿y quién es, pues? ¿Quién es este caballo blanco? No lo responde, pues. Ese es el problema. No responden lo que le estamos preguntando. Bien, antes de terminar. Matthew Henry. ¿Quién no tiene el comentario de Matthew Henry? Que bueno, yo no sé, el que fue escrito ahora, bueno, no ahora, sino que ya hace tiempo fue transcrito al español en un solo libro, que es re difícil leerlo, ¿eh? Porque es grande. Entonces usted lo abre y se desarma entero. Tiene que tener una mesa grande para leerlo. Entonces, lo transcribió al español Francisco Lacueva, un tremendo maestro, siendo amilenarista porque era cura. El Señor lo llama a los 50 años y el Señor hace una obra tremenda con este Francisco Lacueva, poniendo las bases sólidas de que el único método coherente de estudiar la Escritura es el dispensacionalismo, no hay otro. Es decir, entender los periodos bíblicos, entender que Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, porque si usted las mezcla, se desarma toda la profecía. El comentario de Matthew Henry dice lo siguiente: el hecho de que Jesucristo aparezca en Apocalipsis 19:11, que lo vamos a ver más adelante, montando también en un caballo blanco, llevó a muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la iglesia a pensar que también en Apocalipsis 6:2, que es lo que estamos leyendo, se trata de Jesucristo y del Evangelio.
cuya predicación encendería la persecución llevada a cabo por el jinete que monte el caballo rojo. Es decir, lo que viene como persecución es persecución para los cristianos. Y eso se enseña el día de hoy. Color de sangre, también dice algunos autores modernos como Hendrickson y el afamado Martin Lloyd-Jones. ¿Quién no ha escuchado de Martin Lloyd-Jones? Entre ellos defienden esta misma opinión, pero sus argumentos no tienen consistencia alguna. Esto lo dice Francisco Lacueva. No cabe, esto me gusta, esta frase la tengo subrayada, no cabe ninguna duda que el jinete de este caballo blanco es el anticristo, punto final. No lo puede interpretar de otra forma. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la base de la profecía bíblica, de las respuestas a tantas interrogantes, incluyendo por supuesto las 3 interrogantes de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo comienza diciendo el Señor, mirad que nadie os engañe. Que el Señor bendiga su palabra.